Gracias, Juan. Chao. Abrazo grande. Bueno, ahí fue Juan Di Natale, después de Comunistas, y arrancamos QR en vivo hasta las 10 de la noche aquí por Bravo TV. Bueno, claro, está en el aire de esta jornada, más allá que el presidente ya lo había anunciado, lo había decidido, o había firmado antes del fin de semana, o durante el fin de semana, el sábado, si no me equivoco, y hoy se oficializan los vetos, que es una herramienta constitucional. Es decir, es una herramienta que el presidente tiene cuando algo que decide el Congreso, cuando el Congreso legisla, algo que el presidente entiende no va o choca de alguna manera con su propio proyecto político o su proyecto de gestión. Bueno, también es cierto que no es la primera vez que el presidente ejerce el veto, su derecho al veto o la potestad que tiene de utilizar esta herramienta, y hay un sujeto que ya lo había sufrido, que tiene que ver con jubilados y jubiladas. ¿Se acuerdan la historia de los 87 héroes? Después les paga con un asado, mientras los jubilados estaban en la puerta de la Casa de Olivos protestando porque se les había bloqueado, digamos, una mejora en su situación previsional, en su situación jubilatoria. El presidente hace lo que puede, en términos, insisto, institucionales, y ahora todo vuelve a recaer sobre el Congreso Nacional. No este miércoles, que hay una sesión pedida para tratar otros temas igual de sensibles. Estamos hablando de universidades, estamos hablando además de mejoras para las residencias nacionales. Es decir, está el Garraham, tiene nombre y apellido, es el Garraham, y otros proyectos también sensibles. Se va a insistir, por ejemplo, con la ayuda a Bahía Blanca, con lo que se había destinado como parte del presupuesto, o lo que había decidido destinar el propio Congreso. Bueno, va a ser interesante porque esa sesión cae en medio de distintas negociaciones. El jueves, es decir, el día siguiente, se cierran las alianzas para las elecciones nacionales, diputados y senadores nacionales de octubre, y va a ser importante porque es muy probable que haya diputados y diputadas, por ejemplo, de algunos gobernadores, que vayan por fuera en sus provincias de un vínculo con la Libertad Avanza. Estamos hablando de esos gobernadores que van con el grito federal, que han colaborado con el gobierno, le dieron herramientas, le dieron gobernabilidad, pero sería muy raro que voten con el gobierno cuando después es el gobierno que tienen que enfrentar en las urnas. Es decir, ahí hay una situación muy llamativa. Pero también seguramente se va a consolidar alianzas del gobierno, por ejemplo en Mendoza con Cornejo, en Chaco con Esdero, en Entre Ríos, también lo van a hacer, y con la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy se conoció el dato de que hay un acuerdo finalmente entre la Libertad Avanza y el PRO, incluso para la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Nicolás Gallardo, colega que está siguiendo ese tema muy de cerca, y hoy estuvo en la reunión del PRO, donde finalmente se va a trabajar sobre el tema. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ahora hay que empezar a ver cuánto pesa en este contexto acompañar al gobierno en un veto sobre personas vulneradas. Estamos hablando el conjunto de personas con discapacidad, y estamos hablando de jubilados y jubiladas. No es lo mismo que el año pasado, la escena no es la misma. Porque el plan económico es distinto, porque la concepción que la sociedad tiene respecto de lo que está haciendo Milei con la economía es distinto, sobre quién recae el ajuste es distinto, porque estamos muy cerca de una elección. Y hoy lo charlábamos con Mariano Hamilton en la radio. Va a ser una sesión donde el tiempo en que se desarrolla la sesión es muy importante. La sesión respecto a los vetos que hoy oficializó el gobierno. Si es una sesión previa a la elección de octubre, pero cercana, va a ser difícil que alguien entienda que acompaña el veto, se da vuelta y tiene que ser acompañado en sus propias provincias. Si es posterior, es el mejor escenario para el gobierno. Ya pasaron las elecciones, ya anunció que va a meter motosierra full, el Fondo Monetario ya dijo que va por la asignación universal, que tiene que profundizar además el superávit, lo dijo en el reporte del staff previo al acuerdo. Así que posterior a la elección al gobierno le sienta bien. Si es muy anterior, si no está tan pegada a la elección antes, pero muy anterior, a quien beneficia a los sectores involucrados. Menos especulación. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero lo de los vetos hoy demuestra una vez más que no es un problema de plata, que efectivamente el gobierno tiene recursos, por algo baja las retenciones. El gobierno recursos tiene, prioriza el pago con el Fondo Monetario Internacional, podría haberlo discutido.
El gobierno también desecha la posibilidad de ir a buscar otros sectores para aplicarle algún tipo de recaudación, algún tipo de impuesto, etcétera, etcétera, alguna herramienta de política para recaudar más y repartir mejor. Porque la política, en definitiva, se trata de elegir a qué sectores beneficia y a qué sectores condena a un ajuste. Y eso va quedando cada vez más claro. En un rato, a propósito de lo que pasó con el dólar, en un rato Hernán Lecher, atención con lo que va a contar Hernán. ¿Ustedes saben, qué significa desgramaje? Presten la atención, porque si estamos en una sociedad con suficiente autoestima, lo que nos va a contar Hernán Lecher debería ser un antes y un después. En tratar de pensar qué es lo que pasa con los precios, qué decisiones toma el gobierno. Pero Hernán nos va a contar en un rato nada más de qué manera las empresas ganan o ganan, haya aumento de precios o no haya aumento de precios. O mejor dicho, de qué manera se garantizan que haya un aumento aunque no se refleje en la góndola. Por estas horas, la discusión es entre supermercados y empresas proveedoras de bienes y servicios muy concentradas, muy importantes, si convalidan o no las listas que ya repartieron. Entre el 2 y el 9%, es un aumento muy importante. Algunos ya lo trasladaron a precios. Hay que ver qué pasa, diría Pino, presidente de la Sociedad Rural, qué pasa en el mostrador, si la gente convalida o no ese precio. Pero cuando hablamos de alimentos, bueno, morfar hay que morfar. ¿Por qué contamos todo esto en el arranque? Porque en medio de toda esta situación, y ya de cara a lo que va a significar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional, Jorge Macri da una declaración de principio que no podemos pasar por alto y que de alguna manera se contagia. ¿Qué es lo que se contagia? La crueldad. Y se pone a prueba también cómo una sociedad se mira a sí misma y qué pensamos del otro. Venimos hablando mucho en QR sobre qué significa el otro, el diferente, el que piensa distinto, el que está en una situación distinta a la mía. Gran parte de la batalla cultural se juega ahí en este tiempo, no solamente en la Argentina, les diría en el mundo entero. ¿Qué pensamos del otro? Del que creemos a priori que es distinto, del que sentimos que no nos hermana la condición de seres humanos. Vemos y después seguimos charlando. Dale. Contra la pared. ¿De dónde sos? De Fiorito. De Fiorito. ¿Y qué estás haciendo acá? Revolviendo basura. En la ciudad no se puede hacer más esto. ¿En Fiorito también lo haces a esto? No. Vas a agarrar y vas a juntar la basura y la vas a poner de vuelta donde estaba. ¿De dónde sos vos también, muchacho? Fiorito. De Fiorito. Así que van a agarrar las cosas, las van a poner y se van a retirar del lugar. Dale. Ponen todo y que quede todo limpio. El cartón todo, la vereda tiene que quedar completamente limpia. Okay. Yo sé lo que están pensando. Quizá la mayor parte de nuestra audiencia, que seguramente nos elegimos porque compartimos algunos códigos, algunos valores, le parecerá como a nosotros un acto de suma crueldad que tiene algunos elementos, algunas características que ahora vamos a repasar. Pero quizá alguien allí, o ustedes conocen a alguien, que pone el orden del espacio público por encima de la condición de vida de algunos compatriotas. Y atención, esto no significa que hay que resignar el espacio público, ni somos hinchas de la basura en los alrededores de un contenedor, no tiene que ver con eso. Incluso ahí se juega la salubridad también, por supuesto. Pero eso es responsabilidad de un gobierno. Uno podría decir, si un gobierno, como el de la Ciudad de Buenos Aires, que recursos no le faltan, no es capaz de por sus propios medios garantizar la limpieza en la Ciudad de Buenos Aires, mejor dedicarse a otra cosa, porque recursos no le faltan, imaginación política tampoco debería. Seguramente entró muy fuerte el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta, ¿se acuerdan? Hay mucho olor a pis en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, decididamente contacta con algún sector de nuestra sociedad y ahora nos vamos a ocupar de eso. No tengo chequeado hasta ahora si esos policías son policías o eventualmente si están identificados, cómo se llaman, ni si las personas que estaban revolviendo la basura y después la terminan acomodando, efectivamente no son extras, y si son de Fiorito. Pero acá hay por lo menos dos cosas para decir antes de ver algunos posteos. Primero, que hay un mensaje muy claro
respecto de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto lo haces en Fiorito o no? ¿Soy de Fiorito? ¿Lo haces en No, no lo hago acá, vengo a hacerlo acá. Eso construye un montón de imaginarios, perversos, pero los construye al fin. Y segundo, ya vimos esto. ¿Dónde lo vimos? Hace relativamente poco. En Mar del Plata, el intendente Montenegro, que salía a hacer piezas audiovisuales del modo en que trataba con mucha crueldad, con mucho prejuicio y de una manera brutal y violenta a las personas que estaban en situación de calle. ¿Se acuerdan? Podemos compartir uno de los videos de Montenegro. Dale. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ocupando esto? ¿Eh? ¿Qué hacemos ocupando una propiedad privada? Venimos justamente por denuncia de los vecinos. Acá se trabaja, acá los vecinos trabajamos y nos esforzamos justamente para una ciudad mejor. Es exactamente igual, exactamente igual. Como bandera, la crueldad, como bandera, entender que hay otros que no tienen necesidades básicas insatisfechas, como si gustaran de revolver la basura, como si gustaran de dormir en la calle, y que eventualmente, para poder ser parte de lo propio, no es que tienen que tener acceso al agua, acceso a la vivienda, acceso al alimento, acceso a la salud. No, tienen que mantener el orden y no tienen que ocupar espacios que no le corresponden. Insisto, esto no es ni contra los vecinos que pueden haber hecho alguna denuncia, ni tampoco quiere decir que hay que soportar alegremente la situación. Pero cuando uno mínimamente tiene un grado de empatía y entiende que el otro está sufriendo, uno no va por la calle caminando y lo primero que ve cuando hay alguien revolviendo la basura es qué desastre lo que está haciendo. Lo que piensa empáticamente es, esta persona la está pasando realmente muy, pero muy mal. Creo que somos mayoría. Creo. Ahora nos vamos a dedicar efectivamente a eso. Vamos a repasar con qué vino acompañado este video de Jorge Macri, jefe de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a ver lo que decía Laura Alonso, que integra efectivamente el gobierno de Jorge Macri. Hasta 900.000 pesos de multa si te gusta hurgar la basura en la ciudad. Sí, leíste bien. Sí te gusta, dice Laura Alonso, ¿no? La orden es clara. Quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado limpia en el acto o lo paga caro. Se terminó la impunidad. Impunidad. Para los recicladores, puesto entre comillas. El que ensucia limpio paga. La basura se saca de 7 a 21, de 7 a 9, de domingo a viernes para recolección de residuos de gran porte o restos de mampostería. Coordiná con Boti o a través del 147. Esta es la vocera del gobierno. Es decir, este es el mensaje con que la vocera decide comunicar esta novedad. La crueldad, evidentemente, creen estos genios de la política que no logran resolver cómo compatibilizar el derecho de estas personas con el orden en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de más recursos, insisto. Este es el mensaje con el que deciden dar a publicidad lo que van a hacer. Yo quiero ver si efectivamente eso se logra hacer y de qué manera. Ahora, más allá de lo que podamos decir sobre esto que estamos viendo, yo quiero reparar en algo. Si lo hacen es porque creen que hay un sector de la sociedad a la que esto le llega con un mensaje muy positivo. Y de fondo es lo que más me preocupa, o lo que más nos preocupa aquí en QR. Que haya ciudadanos y ciudadanas en la Ciudad de Buenos Aires que de verdad lo que priorizan frente a esta situación es que la basura esté dentro del contenedor o eventualmente el poder transitar libremente la vereda y sin ninguna disrupción estética cuando hay personas en situación de calle. Me parece que eso es sobre lo que debemos detenernos. ¿De qué manera se nos metió en las entrañas, en las tripas, semejante nivel de crueldad, semejante nivel de violencia, y que eso para una fuerza política sea algo de hacer bandera, de hacer campaña, que sea un mensaje de campaña? Durante toda la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, en la campaña legislativa, se peleaban algunos sectores de la política a ver quién trataba peor a estas personas. Y me parece que ahí es donde tenemos que detenernos, ahí es donde tenemos que repensar un poco cómo le ponemos un poco el freno. Y seguramente tiene que ver con mucha charla, con mucha reconstrucción de los lazos comunitarios, con la solidaridad, con volver a pensar cuáles son las razones por las cuales hay personas que están en situación de calle. Y algunas personas, dame el tuit de Migliore, por favor, Juli.
algunas personas que fueron parte de estos gobiernos en la Ciudad de Buenos Aires, algún reflejo les queda, y eso me parece que es interesante, que es algo por lo que pelear. Estamos hablando de María Migliore, que fue parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. No quiere decir que todos en el gobierno de Larreta piensen lo mismo, pero miren lo que dice. Quizá podrías preguntarte por qué hay gente que revuelve la basura y ofrecer una solución. La deshumanización es total. A mí este posteo de María Migliore me parece también relevante, me parece importante, porque quiere decir que hay sectores, incluso de la centroderecha, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, pero me imagino que en la Argentina, que están dispuestas a no cruzar determinados límites, que están dispuestas a decir lo que es, deshumanización, entender que el otro no es un ser humano que tiene necesidades. Y creo que es algo a rescatar, pero creo que la pregunta, más allá de la dirigencia política, nos las tenemos que hacer entre todos y todas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llevar esta carnicería, esta guerra fratricida que proponen algunos sectores de la política en la Argentina por estos tiempos? Que no nos resulte algo natural, que nos haga ruido, y si nos hace ruido, pero tenemos algún prejuicio respecto de que podemos hacerle juego a algún otro sector de la política, confiar en nuestro instinto, confiar en nuestra intuición humana y pensar que en la pelea por entender que el otro puede no pensar igual, puede no tener la misma situación y las mismas oportunidades que tuvimos nosotros y merece una oportunidad. Y no merece ser tratado, como dice Jorge Macri, los va a empezar a tratar a partir de ahora. Arrancamos QR. Aquí también está muy en juego todo lo que pasa a partir de ahora en la política, ¿eh? Por eso nos parece que arrancar por aquí, cuando hay otras noticias que quizá sobresalen, es toda una declaración de principios. Arrancamos QR y como siempre lo hacemos con la voz del día. Hacer fuerte ese grito que tiene que resonar en todas partes. Cristina, libre. ¿Hay algún temor de que la Libertad Avanza quiera ocupar lugares centrales en las listas por sobre el PRO? Temor, es una confirmación. Eso. La prioridad del PRO desde hace casi 2 años ha sido siempre intentar ayudarlos a generar gobernabilidad. Nos parece grave y desnuda lo que este gobierno quiere hacer. Quiere llevar a la Argentina fines del siglo XIX, una Argentina sin chimeneas, es decir, sin industria, sin derechos sociales, laborales, sin derechos cívicos y políticos y por supuesto sin sistema de seguridad social, ¿no? Y hablo del experimento siniestro de laboratorio que ha sido en los últimos 100 años Argentina hasta la llegada del presidente Milei. Bueno, eso se terminó. Y el presidente ya lo ha dicho, que está dispuesto a asumir todos los costos políticos necesarios, tener déficit fiscal cero después del pago de interés de la deuda. Estamos hablando de 65.000 pesos para la mínima. Es insignificante para la gente y el cuento del famoso equilibrio fiscal ya es una mentira que todos nos hemos dado cuenta de ese relato, creo que la gente se está dando cuenta. Hay una sensación de como que se corrió un límite. Mirás las redes de los libertarios, lo que dicen es no, el superávit, pero no hay una defensa al veto porque es indefendible. Tenemos un hijo con discapacidad. El veto a la Ley Nacional de Discapacidad es una vergüenza nacional. Mañana martes 11:30 estamos todos, todo el sector de discapacidad en el Congreso y le estamos pidiendo a los diputados y a los senadores que voten igual la vez anterior. Va a aumentar la nafta y te aumenta hasta el pan, la leche. Desde el gobierno otra vez cancherean diciendo las empresas no tienen margen para aumentar porque si no, no venden. Confesando el parate de la actividad económica. Empezamos a recibir lista nueva ya el sábado. Vos viste llegar la Serenísima hace un ratito en un 5%. Las gaseosas, eso es todos los meses, 3-4%. Yo siempre dije que no sé en qué se basa el INDEC. Nunca estuvimos de acuerdo, digamos, con los índices que ellos dicen. La trampa de pensar que es un discurso de odio es que solamente tiene que ver con el discurso. La dictadura logró más bien el no te metas, pero no tanta esta liberación de lo peor de cada uno de nosotros. Qué peligroso es el odio al otro. Qué peligroso que es. Y lleva al peor lugar posible. Por suerte, la música y el amor se imponen. Varios tiene el Ali Espósito, ¿no? Y pensar que ella, ¿se acuerdan todo el ataque? Buenas noches, hola Irina, hola Mariano. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se acuerdan que el ataque al Ali Espósito había venido porque frente a la posibilidad de que gane Milei y ya consumada la elección decía algo así como... Qué miedo. Qué miedo. Sí, qué peligroso. Qué triste, qué peligroso. Qué peligroso. Qué triste, qué peligroso. Y miren cómo se la banca y llega hoy a los escenarios, no a plantearle cosas directamente
respecto de Milei, sino que lo que le preocupa es ese odio que se va inoculando. Le habla sin hablarle. Le habla sin hablar, pero me preocupa el odio al otro. Sí, pero además hubo una amenaza de bomba antes de este show en San Juan. Así es. Entonces, bueno, todo vino de la mano de eso. Pero a mí me parece muy valioso que ella además hable del odio frente a tantos jóvenes, ¿no? Que es un tema que justamente nos preocupa, cómo se llega, ¿no? Claro. No sé, ¿Cómo se le llega a ese sector de a ese sector, claro. sociedad, Y claro. me parece que una de las cosas que molesta de ella es esa, ¿no? No solamente que haga una imitación de Milei. Además, tantos tipos tan formados, ¿no? Tantos actores, cantantes, músicos. Podrían salir también. Que eligen. Hay muchos que salen, ¿eh? Sí, Muchos pero se la juegan, hay pero... tantos que no, que... A mí el silencio me lastima más que los que hablan. Porque hay muchos que yo conozco como piensan y además la situación del cine, la situación de todo lo que está pasando, no te puede pasar, no te puede todo de costado. En las últimas horas escuché a un actor que protagoniza una de las series del momento decir que prefería no hablar de política, que prefería no meterse en política por todo lo que eso genera. ¿Te das cuenta? Bueno, quiero rescatar de las voces del día a José Luis Espert, que es diputado nacional, será el candidato en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional de La Libertad Avanza, o eso está en revisión, porque dice algo interesante respecto del déficit fiscal. Vamos de vuelta con Espert, por favor. Y hablo del experimento siniestro de laboratorio que ha sido en los últimos 100 años Argentina hasta la llegada del presidente Milei. Todas las crisis, pero todas, han tenido que ver con el tema fiscal. Un Estado que gastaba más de lo que recaudaba. Bueno, eso se terminó. Y el presidente ya lo ha dicho y lo ha demostrado en 1000 oportunidades, que está dispuesto a asumir todos los costos políticos necesarios para que acá se entienda que para empezar a hablar de cualquier otra cosa que no sea lo fiscal, primero tiene que estar solucionado, como ha solucionado nuestro gobierno, el tema fiscal. Tener déficit fiscal cero después del pago de intereses de la deuda. Pregunta técnica primero para Hernán Lecher. ¿Qué significa déficit superávit fiscal después del pago de intereses de la deuda? Bueno, significa, vos tenés los gastos o los ingresos y los gastos, y la línea de abajo son los intereses que tenés que pagar de deuda. Sí. La primera parte o la diferencia de gastos e ingresos es lo que se denomina déficit o superávit primario. Lo que está diciendo Espert es, nosotros queremos tener superávit incluso después del pago de intereses. Bien, lo que se denomina déficit o superávit, en este caso financiero. Sí. Estaba en la regla fiscal. ¿Se acuerdan de la regla fiscal? ¿Se acuerdan que Milei en un momento presentó un proyecto de presupuesto que él mismo boicoteó para que lo aprobara, para que no se aprobara en realidad, boicoteó para que se aprobara o trabajó para que no se aprobara, para ser más preciso? Allí estaba lo que se llama regla fiscal, que decía algo así como, yo voy a garantizar, lo que decía Espert, superávit financiero a costa de lo que sea, ajusto todo lo demás. Es decir, si la recaudación no me da para el superávit, recortamos a los jubilados o recortamos proporcionalmente a todos. Quedó un poco en el olvido, porque finalmente el presupuesto lo que es una herramienta para hablarle, por ejemplo, al mercado, a los trabajadores, ¿sí? Y marcar una hoja de ruta. Esa hoja de ruta para Milei es más potente, no tanto en la aprobación de un presupuesto, sino vetando el aumento de los jubilados o cagándolos a palos en la plaza. Eso tiene la misma potencia, lo hemos hablado acá. Sí. Diría más potencia incluso para el mercado o para los accionistas, para los que tienen bonos de la Argentina, de garantizarles el pago. Esto que dice Espert, de garantizarles el pago a costa de lo que sea. O sea, uno podría doblar esto abajo, si querés, o parafrasearlo diciendo, estamos dispuestos a fajar en las calles a quien haya que fajar, no importa si son personas con discapacidad, si son jubilados y jubiladas, con tratar de cumplir con el equilibrio fiscal. Definitivamente. Básicamente. Sí. Bueno, es interesante por dos cosas. Primero porque en el acuerdo con el fondo, en el último acuerdo, en la revisión, en realidad, el famoso Staff Report, pero el largo, el que se publicó hace algunas horas nada más, es un documento muy extenso, dice muchas cosas muy interesantes, pero entre ellas reconoce que el gobierno no tiene superávit fiscal. Se lo dice el propio Fondo Monetario. Y el segundo elemento, a partir de lo que dice Hernán, quiere decir que cada vez que haya más deuda,
y que haya que pagar más intereses de deuda o eventualmente las obligaciones a las que te lleva la deuda, más profundo va a ser el ajuste. Sí, con una característica que también se le dice el fondo, que le dice, en realidad vos no tenés superávit porque estás capitalizando los intereses. Con lo cual, uno puede decir, cuando tenga que pagar los intereses, voy a tener que podar a alguien. Sí, efectivamente. Y además de la exigencia que el propio fondo les plantea en materia de superávit, ¿no? Ahora vuelvo con Hernán, porque lo que va a contar hoy Hernán los va a indignar y fuerte. Agenden esta palabra, desgramaje. Pero antes quiero que escuchen al ministro de Economía, Luis Caputo, porque si algo tiene la crueldad, parece que se contagia. Pero sobre todo, yo creo que la crueldad en estos tiempos es un acto de flagrante cobardía. Es decir, seguidismo hasta en la crueldad. En fin, son cosas que uno piensa. En la Fundación Faro está el presidente de la Nación, Javier Milei, que está hablando en este momento. Están recaudando fondos para la campaña, pero habló Caputo y dijo esto. Así como no hay que descuidarse en lo económico, no hay que descuidarse en esta batalla cultural, como bien decía Axel, que le pasó a Chile mismo. Es una batalla dificilísima. Y diría que si tuviera que puntualizarla, diría, digamos, Axel lo describe muy bien en el libro, ¿no? O sea, son realmente parásitos mentales que le han inculcado a la gente y de manera mucho más sofisticada de lo que uno desde el sector, digamos, privado así puede imaginar. Mucho más sofisticada. Se fueron infiltrando, como bien se dijo, en las universidades, en los diferentes estamentos académicos, hasta en la industria del arte. Y todo fue un trabajo mucho más organizado de lo que se cree. Y es, parásitos mentales, ¿se acuerdan? Cuando habla de Axel, no es Axel Kicillof, es Axel Kaiser, que es uno de los referentes de la Fundación Faro también, de origen chileno. ¿Se acuerdan? Argentino-chileno, si no me equivoco. Sí. Que había dicho eso en televisión abierta, sin que nadie le diga nada, había hablado de parásitos mentales en los zurdos, etcétera, etcétera. Después habla de infiltrados, Caputo. Yo insisto, para triplicar tus bienes y tus ingresos, te agarrás de todo ese libreto que nada tiene que ver con la convivencia democrática de una sociedad, porque eso es lo que pasó según lo que presentó en la última declaración jurada que se conoció el jueves, Luis Caputo. Bueno, la verdad es muy lastimoso, sobre todo porque no hablaba Luis Caputo de parásitos mentales cuando estaba con Macri, pero para poder hacer los negocios que está haciendo, para su propio beneficio incluso, con su plan económico, parece que le sienta muy bien. En el medio se llevan puesta la convivencia de la gente. Nos vamos con la siguiente portada, con Hernán Lecher a la pantalla, porque Jorge anda de escalada, pero además se sube también en esa levantada a varios productos de consumo. Es cierto, en esta jornada el dólar bajó creo que 5 pesos en algún punto, pero parece que es el nuevo piso. Se quedó de alguna arriba, manera, ¿no? Claro. No desescaló. Quedó flotando arriba. Subió, digamos. y se quedó arriba del Everest. En la flotación libre quedó flotando arriba. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando con los precios? Y explícanos, por favor, lo del desgramaje. Bueno, a ver, ya en el transcurso del mes de julio se venía discutiendo y el gobierno venían planteando, algunos, digamos, voceros del gobierno, planteando, ¿vieron? Está subiendo el tipo de cambio, pero no pega sobre los precios. Porque estrictamente el jueves fue un día bastante caótico, con un salto del tipo de cambio más alto, pero estrictamente, no sé si lo recuerdan, el dólar mayorista arrancó julio en 1.200 pesos. Es decir, el salto fue muy significativo. Vos tuviste, de nuevo, el jueves un día más crítico, pero había ido escalando a lo largo del mes. En ese transcurso del mes, bueno, estos voceros decían, ¿no ven que no pega sobre precios? Es más, Furiase, en estos últimos días, sostuvo, no va a pegar sobre precios. Furiase es el titular del Banco Central, si no me equivoco, o director, creo que es el titular. Director. Perdón, es director porque el titular Bausili. es Bausili. A ver, ¿qué planteaban? Bueno, a ver, si vos me preguntás, si me decís, che, si el dólar sube y no tiene efecto sobre precios, genial, dale que va. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina habitualmente?
lo que se denomina como price setting, el proceso de formación de precios, está muy atado a los costos de los productos. Y acá me detengo un segundo, ahora vamos a ir a los datos, pero es muy importante esto. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que hay cierta independencia de la demanda. Uno piensa que los precios son la oferta y la demanda. Sí. Bueno, ahora yo te pregunto, vos producís tazas, fantástico, y te vendés 20% menos. Y vos decís, no voy a aumentar el precio. Ahora, si los costos te aumentaron 10, ¿qué haces? ¿Qué haces? Eventualmente, si me habré comido algo de utilidad, de ganancia, y si no, tengo que cerrar. Y si no, tenés que cerrar, o si no, terminás aumentando el precio a costa de las ventas que haya. Es decir, hay un problema en la estructura de precios en la Argentina, a algunos les gusta más, otro que es, algunos lo llaman como, tiene resistencia a la baja, ¿bien? O a la, digamos, claro, los costos impiden que finalmente bajen o incluso... Te los aumentan. Te los terminan aumentando con independencia de la demanda. Vamos a los bifes. Dale. ¿Qué ha pasado desde la semana pasada? Te traje varias cuestiones. Vamos a tratar de meternos en productos en particular que pueden estar atravesados por el tipo de cambio. Primero la nafta. Bien, no sé qué va a hacer el gobierno. Casi me animo a aseverar que no lo va a aumentar en este valor, pero vos sabés que han dicho o sostienen que el precio de la nafta tiene que seguir a lo que se llama paridad internacional. Sí. Es decir, al precio del Brent, que es el petróleo de referencia nuestro, por el tipo de cambio. Bueno, hoy hice el calculito. Me da que el litro de nafta debería estar, el super, 1.356, $1. 9% tendría que aumentar. Epa, 9%. Claro. Si me aumentás esto, cuando el camionero que te lleva las tazas a tu comercio paga más caro la nafta, ¿no te lo lleva a precio? Sí, claro. Bueno, ¿qué hace? Gran duda, ¿no? Pasemos a la siguiente. Ahora, si lo quiere evitar, va a tener que hablar con las petroleras y de alguna o aumenta subsidios, no sé. Bueno, no sé si lo vamos a hacer en los próximos días. YPF decidió una cosa muy rara, que es que no anuncia los aumentos. No sabemos bien. YPF, ¿qué característica tenía? Es la referencia de precios del combustible en la Argentina. Sí. Ahora resulta que ya no. ¿Cómo es la cosa? Bueno, algunos me dicen que es para ocultar esto. Bien. Para ocultar qué hacen con los precios, por ejemplo. Segunda cuestión, autos. Buena parte de los autos son importados, 4,1%. Acá te traje el Nibus, que pasó de 31 billones a 32,600 aproximadamente. Esto en las últimas 3 días. Claro. Pasemos, sigamos. ¿Qué más? Esto me fijé hoy. Lo llamé a Guido por teléfono. Le digo, Guido, ¿me haces un numerito? Trigo y maíz. Decime cómo se movieron. Acá tenés el salto de la última semana, pero le pedí que lo viéramos desde el 1 de julio. 14% trigo. Pará. Trigo es fideo, pan, harina, galletitas. Hay un montón de cosas que están incluidas en esto. No digo que vayan O sea, que a aumentar básicamente 14. le aumenta el costo a quienes fabrican. 14 le aumentó el producen costo. eso. Olvídate. Claro. Acá tenés además un doble proceso. Tipo de cambio y baja de retenciones. Sí. Doble efecto. Y fíjate el maíz. El maíz es el pollo, ¿no? Casi 19%. Alimento para, claro. Claro. Ojo, no digo que esto se vaya... ¿18% desde cuándo? ¿Desde Desde julio? el 1 de Casi julio. 19%. Claro. Desde el 1 de julio, en todo el mes. De nuevo, el saltito de la última semana. Sí. Pero fíjate que tenés un incremento sensible. Sigamos. Todo esto presiona al alza, ¿eh? Todo esto. Ahora vamos a ver qué pasó, qué anuncios hubo. ¿Qué más tenemos? Quise mostrarte, iba a traerte los componentes del IPC. Pero digo, esto me venía bien, este tuit de Finanzas Archie, que da cuenta, hace un resumen de algunas cosas que van a pasar en agosto, sobre todo con lo que habitualmente llamamos como regulados. Es decir, todo ese otro quilombo, yo creo que el gobierno, me pareció atractivo esto, va a tratar de anclarlo con aquellas cosas que puede manejar. Estas cosas no pueden aumentar si el gobierno no lo autoriza, digamos. Por ahora. Bueno. Claro, esto seguro. Pero no lo va a aumentar por ahora. Gas, fíjate, el margen es más o menos bajo, agua, la luz. Vos decís, che, está muy bajito. Ahora te pongo un asterisco. El acuerdo con el fondo dice que en diciembre desregulo esto. Así que todo lo que vaya a pisar, en términos de regulado, en algún momento lo corregís. Prepagas 1,9. Faltan 15 minutos para que se pongan a discutir. Pasemos. ¿Qué más? Y acá vamos a las noticias que aparecieron de nuevo en estas últimas horas. Tras la suba del dólar, las alimenticias definen esta semana nuevas listas de precios. Yo había preguntado el viernes y el jueves. Digo, che, ¿pasó algo el viernes? Pregunté. Y me dice, mirá, hay algunos aumentos de precio, pero no. Hoy me llamó la misma persona, me llamó ella, y me dijo,
hay nuevas listas. Esto fue el fin de semana. Ahora lo vamos a hablar con un mayorista. Sí. A ver qué es lo que está pasando en concreto. Y acá, de nuevo, Unilever 8%, Mondelez de 7 a 9%, La Serenísima también 4%, Danone 3,5%. Hay que ver qué pasa porque llegan las listas, pero es como si estuvieran en un momento de negociación también de esas Bueno, listas, ¿no? es que estos son las empresas industriales que tienen esos costos que decíamos recién. Sí. Te lo quieren llevar a precio. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, actúa Menger. ¿Quién es Menger? ¿Quién es Karl Menger o quién fue? Un economista que cita Milei porque dice, bueno, si aumentás el precio nadie te va a vender. Sí. ¿Quién es Menger? Digo yo. Sí. Es Caputo levantando el tubo diciéndole a los supermercados, no le acepten la lista de precios. Menger Ese son los es Menger. padres. Sí, eso es, claro. Ok. Menger son los padres. Bueno. Bien, no sé cómo saldan esta cuestión, pero esa Cosa es, que ya hicieron, ¿te acordás? ya hicieron, sobre todo porque les gusta la desregulación, pero no tanto. Dirían muy a la Moreno. Sí, eventualmente. los corrían con eso. Pasemos a la siguiente también, noticias del mismo tipo. Tras la suba del dólar se evalúa un aumento de la nafta y el gobierno pone la mira en los alimentos. Los precios de la lista de los autos de 0 kilómetros subieron hasta 12%. Yo me quedé cortito. Te quedaste con el caso corto, que te sí. traje. En fin. Y acá te quiero ir a un temita que lo armé pensándolo y antes de venir me lo confirmaron, que es lo siguiente. Porque la semana pasada, el viernes, me decían, no hay mucho por un aumento claro, pero puede ser, me decían, que vayan a una ecuación, estas empresas grandes, donde vendan menos, pero compensen por precio. Porque acá vos tenés una cosa que te tira para abajo y otra para arriba. Para arriba los costos. Sí. ¿Qué te tira para abajo? El consumo. Claro. ¿Qué hago si no me entra nadie y no me compra nadie? ¿Qué hago? ¿Lo llevo a precio? ¿No lo llevo? Bueno, y acá yo hice una ecuación. La hice medio al azar. Supongamos que vendés por 100, aumentás 8% los precios, ¿sí? 108, y sobre eso se te caen las ventas 5%, 5,4. Ganaste 2,6 en la ecuación. ¿Se entiende? Sí. Cayendo 5% las ventas. Esto es lo que busca tal vez alguno. Y acá vamos al concepto que vos dijiste hoy en la apertura. Desgramaje. ¿Qué caray es desgramaje? Sacarle gramos. ¿Cómo sacarle gramos? Bueno, me dicen que las principales empresas alimenticias en la Argentina manotean algo que ya usaron en otras oportunidades, que es este famoso desgramaje. Vos tenés un producto así, un paquete de galletitas. ¿Cuánto pesa? 80 gramos. Bueno, ahora va a pesar 76. ¿Cómo 76? Sí, 76. Me lo dicen con datos concretos. 4% de recorte le puede significar en el peso un 5% de incremento implícito en el precio. ¿Bien? Ahora, vos no te das cuenta porque el precio es el mismo. Nadie se fija que pesaba 80 y ahora pesa 76. Es más, yo los invito a alguno que vaya al supermercado y vea que hay cosas que pesan 77 gramos. ¿Por qué pesan 77? Porque en algún momento pesaban 80. ¿Se entiende? Se entiende Famoso perfecto. Desgramaje. Ese es el desgramaje. O sea, Sí. te sacan una galletita del paquete, básicamente. Sí, quizás la reducen las galletitas. ¿viste? O es más chiquita. O bueno, o te sacaron una. Pero aún avisándote, no es que te engañan, o sea, no. el paquete lo dice, el packaging lo dice. Sí, algún psicópata leerá que pasó de 80 a 77 Sí. o a 76. O sea, vos. Pero en general... Un sí, psicópata un vos. Es el Como yo. Darín el ferretero contando cuántos tornillos traía la caja de Sí. tornillos en la película. Y acá hay un tema no menor, y cerramos con esto. Sí. ¿Qué me dicen? Que el tema es el siguiente. Cuando yo hago esa elección, que en definitiva es una elección que cambia la estructura interna de mi rentabilidad, si yo elijo precio por sobrevolumen, reduzco la producción. Y ahí el que paga los platos rotos, ¿quién es? El laburante de esa empresa. Que hace menos turnos, que lo suspenden, o que finalmente, en términos salariales, quizás porque no le pagan las horas extras, termina cobrando menos. Y que va a consumir menos. Sí. Con lo cual profundiza el ajuste. El O círculo se profundiza- retrotrae, claro. pero en esa caída del consumo, si la caída del consumo es del 5% y me aumentaste 8%, finalmente la empresa mantuvo el margen de rentabilidad o una parte de ese margen de rentabilidad, incluso a la baja. Desgramaje, agenden lo que acaba de contar en Landlecher, se lo contaron hace un ratito nada más. Está en línea Armando Fariña, es el vicepresidente de CADAM, que son una cámara que reúne distribuidores y establecimientos mayoristas. Armando, Pablo Caruso y todo el equipo de QR los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, Pablo. Gracias por el llamado. Gracias por atendernos. Está muy consultado, Armando, por estas horas. A ver, ¿qué está pasando? ¿Hay nuevas listas o no hay nuevas listas? Sí, hay nuevas listas, tanto en limpieza, perfumería y productos de cosmética, cremas dentales, y también algunas listas en lácteos. Las de lácteos son las de menos porque están en un margen de un 2,5%. Después tenemos listas en aceites, que es un commodity que se maneja directamente a valor dólar, del 5 al 8%. Y bueno, a partir de ahora arranca una etapa de negociación en donde vemos si vamos a comprar o no esas listas y si se las vamos a validar o no. Y es lo que arranca ahora. ¿Qué quiere decir si las vamos a validar o no? ¿Cómo es ese proceso de, no sé si de negociación o de tensa disputa? Yo escuchaba recién con mucha atención el comentario que hacían y la óptica que ustedes realizaban. Y para nosotros, desde CADAM, lo que vemos es que es mucho más complejo que lo que ustedes hablan o dicen, porque nosotros lo que creemos es que hay realmente una competencia muy fuerte en cada una de las categorías, entre primeras y segundas y terceras marcas, y a la vez también hay una competencia muy fuerte entre categorías. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos elegís si consumís pollo o carne, vos elegís si consumís un agua saborizada o una gaseosa, y entonces hoy la competencia que está habiendo entre productos en una góndola que está realmente totalmente abastecida y con sobreproductos, al igual que en las líneas de producción, eso hace que realmente muestra por qué de los cambios de dólar que hubo de 1.085 a 1.360, que es un 26%, en los últimos 90 días Agata se ha trasladado casi un 6% a costos. Con excepción de esos productos que tienen una fuerte influencia del valor dólar, como pueden ser los cafés o aceites, que son productos cuya composición, el 85% es valor dólar. Entonces eso sí tiene un acto reflejo muy violento con respecto al tipo de cambio, pero no sucede eso, por ejemplo, con lácteos, no sucede eso con rollos de papel higiénico o rollos cocina, porque esos precios se ven muy afectados más bien por todo lo que es servicios, o sea, cuando aumentan los combustibles o cuando aumentan la luz y el gas. Hernán. Por ese lado viene el tema de acomodamiento de precios. ¿Y entonces quién está perdiendo? Se ha perdido mucho margen, o sea, se han ajustado mucho los márgenes de comercialización. Si vos te fijás, los valores que tenían tanto las cadenas de suministros desde diciembre del 2023 hasta acá, lo que menos ha subido han sido todo lo que es alimentos, limpieza, perfumería, incluso hay productos que están por debajo, como por ejemplo pueden ser los arroces, azúcares, un puré de tomate, te invito a que hagas la comparativa. Todos esos productos incluso están por debajo, o sea, los márgenes de comercialización se han estrechado muchísimo. Prueba de eso que hoy tenés incluso cadenas como Carrefour y Macro que están planeando irse de la Argentina porque el segundo semestre del año pasado han perdido mucho dinero. Y también hay líneas de producción que ya empiezan a tener sus márgenes muy complicados. Cuando vos mirás a Sentia, que es la que... Armando, hablamos de márgenes, hablamos de margen de ganancia, de utilidades, ¿no? ¿De esto estamos hablando? Márgenes de utilidades. Bien, sí, bien. sí, márgenes de utilidades. Perdón, interrumpí. Sí. Hoy la competencia, a ver, nosotros siempre en nuestro canal, en CADAM, decimos que si hay un canal que compite de verdad en la Argentina y que ha competido siempre y que no necesita ni precios máximos, ni precios sugeridos, ni nada, es Cadena de Supermercados y Mayoristas. ¿Y por qué? Porque todos vendemos lo mismo. O sea, la realidad es que todos vendemos lo mismo, las categorías compiten entre sí, las primeras, segunda y terceras marcas compiten entre sí. Y cuando vos tenés una economía realmente como se ha abierto ahora, en donde vos podés incluso comprar hasta en cualquier país o en Tierra del Fuego, con excepciones impositivas, o podés comprar una aplicación en China o en Estados Unidos o en Brasil, o sea, ya la competencia no sabés por dónde te viene y todo el mundo está buscando cómo mejora sus rentabilidades ajustando al máximo sus gastos. Y eso es lo que ha estado pasando en estos 18 meses, por eso los canales nuestros son los que menos han subido desde diciembre del 2023 a la fecha. Lo que creo que está pasando hoy es que ya hay algunas
líneas de producción que ya están llegando a su piso total en los valores y realmente, o sea, se están produciendo algunos ajustes en los precios. Simplemente si vemos desde cuando se abrió el tipo de cambio hasta la fecha, o sea, tuviste una variación del tipo de cambio del 26% y bajo ningún concepto eso se trasladó a precio. Hoy también tenés un fuerte problema de demanda que se nota muchísimo en los sectores que tienen menos ingresos, y esos sectores son los sectores que están en el trabajo informal, que son 11 millones de trabajadores. Los 8 millones de trabajadores que están en el trabajo formal son los que vienen defendiendo el salario y quizás tienen una situación privilegiada hoy frente a esta realidad de consumo, pero los 11 millones de trabajadores que están en el mercado informal son los que realmente la están pasando mal y están sufriendo el consumo, y son los que realmente muestran la caída del consumo global en la Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, Armando. Hamilton lo saluda. Buenas noches. Estoy escuchando Sí. atentamente lo que usted dice, pero me gustaría precisar alguna cuestión. Por ejemplo, usted dice que algunas cadenas se están yendo porque están perdiendo dinero. La pregunta que quería hacerle es, ¿pierden dinero o dejan de ganar? Porque hay una diferencia sustancial en esa cuestión, es decir... O no ganan lo que O no tienen ganan lo que... expectativa Por eso, de ganar. dejan de ganar, es decir, Sí. dejan de ganar lo que ganaban antes. O lo que tienen como O objetivo lo que tienen ganar como eventualmente. objetivo. Me parece que hay que precisar eso. A ver, las empresas tienen que tener la flexibilidad para ajustarse a los momentos económicos. Y el problema que tiene una empresa como Carrefour, que se ha puesto a la venta ahora, es que no tiene esa flexibilidad porque Argentina está fuera de los parámetros internacionales para ese tipo de reformas que necesitan hacer. Hablando claro y pronto, esa cadena se ha expandido cuando los países limítrofes venían a comprar a la Argentina. Y hoy que se ha dado vuelta todo esto porque los costos ocultos que tiene la Argentina son muy altos, tenemos un problema de que esas cadenas necesitan reestructurarse y no lo pueden hacer. O sea, dejan de ganar. No, no solo dejan de ganar, sino han perdido plata. El año pasado la casa matriz le ha mandado 200 millones de dólares a Carrefour para hacerle frente a sus compromisos. Así que es probable que quizás en el pasado hayan ganado mucho más dinero, no me cabe duda, pero las empresas tienen eso, o sea, las empresas están para ganar y cuando no ven futuro hacen eso, se retiran o cierran, y me parece que lo peor que le puede pasar es que lleguemos al extremo de que se fundan. Hoy están todos los márgenes de comercialización apretándose en toda la cadena comercial. Y está bien que eso pase, porque la competencia genera eso, y está bien que si no podés reestructurar tu empresa, dejes el paso a otro que lo sepa hacer. Es parte del juego del empresario que asume sus costos cuando hace una inversión. Y bueno, evidentemente hay dos empresas que no han sabido hacer las reformas como para adaptarse a este nuevo modelo y se están retirando, y bueno, veremos cómo sigue el juego económico. Hernán. Sí, Armando, me quedé con algo que mencionaba de esta cuestión de la competencia y demás, y que no iba a precio. Hay parte del Todo discurso va a del precio, gobierno... es mentira que no va a precio. Permítame. Todo va a precio. Dice que sí, que va a precio. Porque yo estoy mirando el tipo de cambio en el transcurso del 2025, se movió 15,7%. Y los precios de los alimentos 15,8%. Fue todo a precio. ¿Qué tipo de cambio, discúlpame, qué tipo de cambio tomas vos? El oficial. ¿Ustedes forman precio con el oficial o no? Sí, de 1085 el oficial. Se lo digo porque me parece que hay un de discurso... 1085 el oficial a 1360 hoy, a mí me da un 26%, no me da el porcentaje que te da No, vos. pero porque ¿desde qué periodo lo está tomando? ¿De los últimos 2 meses? El día que se abrió el cepo. Bueno, pero tiene que tomar... Si yo tomo todo el 2025 me da 15,8. Si yo me rijo por el dólar oficial, que es el dólar... Discúlpame, No, los precios, se lo digo. los precios cuando hay provisión de dólares se manejan por el dólar oficial. Cuando no hay provisión de dólares, se manejan por el contado con liquidación. En el gobierno anterior, Armando, que no tenía provisión de dólares, que con vos si querés yo te digo lo que vos querés escuchar. No, pero yo no Ahora, le, yo te digo la realidad que ofender, cómo se maneja la Armando. economía en Le estoy comercio. dando un dato Si no es concreto. lo que a vos te sirve, cortamos el diálogo acá y se terminó. No se tiene que enojar. Yo le estoy dando un dato yo no me concreto. enojo. Si no le gusta, yo te estoy diciendo es cómo se difícil. manejan los precios, que soy el que tengo la empresa, que tengo en estos 50 años de experiencia,
he pasado por todos los gobiernos, y a vos no te gusta escucharlo, me interrumpís y me cortás. A ver, Armando. Entonces, si no te interesa, cortamos el Zoom acá, manejate vos con tu audiencia, decí lo que tengas que decir. No, Armando, y no me llames más, Antes de no, cerrar, no, no, un segundito, ahí te doy, Hernán, permitime. ya te doy, Hernán. Oye, no le falta el pero quiero entender, respeto, pero espera, no le he Hernán, dicho un segundito, nada. un segundo, Hernán, un segundo. Quiero entender cuál es, y cortamos la conversación, si no, Armando, no hay problema, pero quiero entender cuál es el desacuerdo. ¿Es el periodo que se está El tomando? desacuerdo es muy simple, la formación de precios mientras hay provisión de dólares es a dólar oficial. Cuando no hay provisión de dólares, los empresarios, como también cualquier formador de precios en comercio o en lo que sea, se manejan por dónde consiguen el dólar. Si el dólar lo consiguen por el contado con liquidación, te van a manejar los precios Bien. con un precio por contado Pero con entonces liquidación. la cuenta de aumento del Cuando dólar... asumió el nuevo gobierno, Pero lo Armando, primero que hizo no quiero fue dejar de algo. liberar la compra de dólares a dólar oficial, y por eso los alimentos se han ajustado los valores a un valor de 1085. Por eso cuando vos liberás el tipo de cambio, tenés una liberación del tipo de cambio de 1085 al valor actual de hoy. El dólar, los precios nunca se formaron por el dólar blue, excepto cuando no hubo provisión de dólares. Bueno, permítame un segundo. Le pido que me escuche un segundo. El gobierno suele, o algunos voceros del gobierno, suelen hacer el calculito del tipo de cambio y de los precios desde abril. Pero usted sabe bien que el efecto de la devaluación de abril o de la unificación cambiaria de ese momento que saltó el tipo de cambio, pegó en marzo. Cuando yo corro un mes para atrás, pasa lo que yo le decía. Yo lo ubiqué en diciembre, si quiere lo hacemos a marzo. El pase a precios del tipo de cambio... ¿Cuál fue el índice mayorista de marzo? Pleno, Discúlpame que te Armando. interrumpa. Entonces, yo lo que estoy cuestionando, no se me ofenda, pero estoy cuestionando que lo que el argumento que sostiene habitualmente el gobierno de que la competencia hace bajar los precios, bueno, no, los datos no dicen eso. Objetivamente así. Bueno, yo discúlpame, pero quiero replicar un poquito lo que vos estás diciendo, porque hay parte de verdad y parte que no es cierta. A ver. El índice de inflación del 3.7 de marzo, ¿sí? Da eso porque está impactado por el costo de los colegios y de servicio. El índice mayorista de marzo, que es al sector que yo represento, dio el 0,3%, que no tiene nada que ver con el 3,7% que vos estás diciendo, porque no incluye a nuestro sector. Entonces Bien. te pido, por favor, que lo googlees y lo verifiques, porque es así como yo te lo planteo. Perfecto. Yo recién no se me ofenda, pero lo que estaba mirando y el dato que le estaba diciendo era exclusivamente alimentos. Así que lamento decirle que su argumento No, el índice no mayorista es dio válido. el 0,3% con todos los rubros, ¿sí? Y el 3,7% te da, incluyendo colegios, que en marzo subió un 20%. Armando, ¿sí? le acabo de dar el dato incluyendo de la parte de alimentos. servicios. No incluye colegio. Le doy el IPC de alimentos. Le acabo de dar el IPC de alimentos. No, el Mire, 3,7 no es de alimentos, no sé qué estás desde mirando vos, marzo, nosotros lo manejamos con alimentos, Z. solo A ver, alimentos, igual esta 10,2. no era no ¿Se era un Zoom entiende para lo que una le clase estoy de diciendo? economía, sino era un Zoom para charlar qué estaba pasando con los precios en este momento. Y en este momento sí, hay listas que están en juegos. La verdad que no quiero entrar en polémica con dónde claro. provees vos tu información y dónde nos abastecemos nosotros desde la Cámara. Armando, Así que, gracias por la charla. no, gracias a ustedes. Que esté Un muy abrazo. bien. Bueno, a ver, ¿cuál era la? Quiero entender conceptualmente la Es discusión. bastante fácil, lo acabo de volver a hacer. Pero de fondo es si efectivamente hay traslado a precio Miren, o no pero de ¿sabes la por qué modificación se del tipo de cambio. plantea esto? Porque es el argumento del gobierno mentiroso. Perdón, no es contra Armando, no Sí. es claramente lo digo, no es contra él. Ahora, el gobierno sostiene esto, que hace esta trampa y te dice, no, mira, en realidad el tipo de cambio o la devaluación que pasó desde la unificación cambiaria hasta hoy nunca fue a precio. Y entonces te toman los datos desde abril. Pero maestro, alimentos te aumentó en marzo, lo sabe todo el mundo. Ujú. Cuando hago el cálculo, desde marzo, no ya desde diciembre, incluido marzo, me da 11 contra 12. Todo fue a precio. Todo fue a precio. Entonces, yo, viste, para ser un poquitito criterioso, porque este es un tema sensible para el común de la gente. No lo digo porque... No lo decís para ganar una discusión, ni No. mucho menos, y insistimos que no es contra Porque estamos no es con Armando. discutiendo Te si estás el peleando con el argumento del gobierno. Claro, no contra Armando, que Bien. le respeto y además me parece muy valioso su experiencia al frente de Cadam y demás, pero insisto, hay un argumento detrás que es falaz del parte del gobierno que dice
nosotros devaluamos y no va a precio. Y sí va a precio. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter, porque está Nicolás Gallardo, colega acreditado en Casa Rosada, para hablar de política. Y hoy la política también fue gran protagonista, la política partidaria, porque hubo una reunión en el PRO algunas horas antes de finalmente terminar un acuerdo con la Libertad Avanza. Pero allí estuvo Mauricio Macri y en el medio de todo eso, un video de Nicolás Gallardo que se viralizó, es el que más conocimos. Macri dijo esto. ¿Es posible ese acuerdo con la Libertad Avanza en la ciudad para las elecciones de octubre? Bueno, estamos en esas horas. Hoy nos reunimos para debatir un poco cuál es la situación en el país, qué es lo que estamos viviendo y también el panorama electoral y cómo vamos a organizarnos para esta elección. ¿Y ve posible ese acuerdo? ¿Qué falta entre las partes, según usted? Encontrar realmente un lugar de comodidad para ambas partes. Hay diálogo. Hay diálogo. Déjalo, Fabi. Estaban hablando esta mañana. Hace un instante estaban hablando, así que ahora lo van a informar que es la última novedad y acá tomaremos la decisión. ¿Pero qué falta? ¿Hay algún temor de que la Libertad Avanza pretenda o quiera ocupar lugares centrales en las listas por sobre el PRO, que tiene preponderancia en la ciudad? Temor, es una confirmación, eso está fuera de discusión, ellos quieren tomar una posición totalmente dominante, pero la prioridad del PRO desde hace casi 2 años ha sido siempre intentar ayudarlos a generar gobernabilidad. Lamentablemente no ha sido el nivel de gobernabilidad que la Argentina necesitaba, por eso seguimos con este nivel de riesgo país y con problemas para que ¿Le preocupa el país vuelva a crecer. ¿Le preocupa la economía a usted, Mauricio? A todos nos preocupa que el país vuelva a crecer a un ritmo que puede volver a incluir a todos los argentinos, ¿no? ¿Le está costando convencer a su primo, Mauricio? No, acá se debate todo. ¿Tiene que acompañarlo a Beto? Ocurre algo muy interesante después, porque se estaba yendo Macri y pregunta por Boca, entonces vuelve en un terreno que con 4 Libertadores siente que puede pisar un poco más firme Mauricio Macri y dice, Riquelme sabe lo que tiene que hacer, sugiriendo que tenía que renunciar. Pero más allá de eso, deja algunas definiciones interesantes Macri, porque además dice crecimiento con inclusión, ¿no? Está pidiendo crecimiento con inclusión, que incluya a los argentinos. Habla de gobernabilidad que no se está resolviendo, crítica hacia los modos eventualmente del propio Milei, y después además de que quiere una posición dominante, dice tenemos que encontrar un lugar donde todos estemos cómodos, es decir, no está discutiendo demasiado el proyecto de país. Nicolás, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, un gusto, saludos a todo el equipo, buenas noches y saludos a la audiencia también. Gracias por estar acá. Un placer. Bueno, yo me quedo... el testimonio del día, ¿no? En términos políticos. Bueno, iba a ser una reunión por Zoom, después iba a ser híbrido y después nos enteramos que iban los Macri, porque de hecho el PRO venía gambeteando esta cumbre, se iba haciendo por Zoom, evitando o tratando de evitar esta división que hay del propio clan Macri, lo cual pareciera extraño. Es cierto que ya hace un tiempo existen diferencias entre Mauricio y Jorge Macri, que son por supuesto distintas al resto del PRO y ni hablar con la Libertad Avanza. Si querés, ahora arrancamos con el tema del acuerdo electoral, que hay algunas novedades, pero yo me quedé más con lo último que habló, no hablo de Boca, ¿no? Está claro, pero sí sobre el tema gobernabilidad o el tema económico, porque Milei, de hecho lo dijo hasta hace un rato nuevamente en el evento de la Fundación Faro, plantea de que hay una especie de golpe institucional, por supuesto que él responsabiliza al peronismo, a Victoria Villarroel, a un sector de la oposición que supuestamente busca desestabilizarlo, a bancos. Pero ahora es el propio Mauricio Macri, a priori su principal aliado durante este tiempo, de que en realidad es el propio gobierno que dinamita su expectativa para evitar el cimbronazo cambiario, que seguramente Hernán lo puede detallar mejor que yo. Ahora, me sorprendió este punto, indicando que el ruido electoral es por culpa del propio gobierno y que el gobierno también está dinamitando su eventual éxito electoral en octubre. Si pudiera rellenar un poco más la frase, dirá Macri, eso porque no nos llamaron a nosotros, porque nos dejaron afuera del propio gobierno. Inevitablemente hay que unirlo, pero me pareció algo importante porque estamos hablando hace días, usted también, sobre quiénes son los supuestos responsables, saliendo del plan económico, si es bueno o no del de Caputo. Acá hablamos de que el ruido electoral, que creo que todo el mundo reconoce, desde Milei hasta el sector más combativo a Milei, todos coinciden que hay un ruido económico y atención, mañana hay un foro empresario importante donde también puede haber novedades
marcando esto que estamos A ver, hablando. Nicolás, cuando llegaron a esta reunión, las condiciones que pedía la Libertad Avanza por un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires eran realmente muy difíciles de aceptar para cualquiera que tuviera más o menos algo de autoestima. Creo que eran 2 lugares entrables en la lista de diputados y a revisar a ver quiénes eran. Y nada más, el nombre es Libertad Avanza, el color es violeta. Eso ya no hay ni discusión, porque en la contienda bonaerense se intentó debatir, Sí. subrayo él, se intentó debatir, porque al fin y al cabo fue todo violeta, no hubo casi cambios, sí, quizás una discusión un poco más profunda en la lista que se terminó Ujú. haciendo para las elecciones de septiembre. Aquí ya directamente entramos en un debate distinto. Y, Ya, y el acuerdo, entonces, ¿cómo lo cerraron? yo tengo entendido que, lo dijo el propio Mauricio Macri a la salida, que Ujú. después no profundizó de la reunión que duró casi 3 horas, donde expusieron los distintos referentes, además de los Macri, Soledad Martínez de Vicente López, una alfil de Jorge Macri, lo propio María Eugenia Vidal, que también planteaba ciertas diferencias con respecto a lo que podría ser este frente electoral. Era una de las que intentaba hablar de una reedición de Juntos por el Cambio, de acuerdo a mi información en la ciudad. Eso no va a ocurrir. Jorge Macri, de acuerdo a mi información, va a terminar oficializando, veremos si lo hace mañana o el miércoles, hay tiempo hasta el jueves, de que se va a terminar confirmando esta alianza en la Ciudad de Buenos Aires para los candidatos porteños para las elecciones de octubre. En los ¿Eso qué términos significa? que quería originalmente la Libertad Avanza. Sí, pero no. Es decir, en el marco de una, algunos le podrán llamar sumisión, Sí. otros podrán decir el PRO en modo Posición subsistencia. dominante, Posición diría dominante. Macri. Vamos a las Sí. palabras de Mauricio Macri para que quede claro. Estaba la posibilidad concreta, siempre hablando de un supuesto triunfo medianamente cómodo de lo que podría ser la Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, con una configuración o con un apoyo un poco más claro que lo que podría discutirse en la provincia. Se hablaba de que le pueden dar el 5º y el 7º lugar en las listas a diputados y prácticamente ni un senador suplente Ujú. en la discusión en la Cámara Alta. Esos son los dos para la Libertad Quinto, Avanza. séptimo no entran. Bueno, esa era la discusión. Yo creo que hasta el 6º podría. Y lo que podría entrar, logró, y lo que logró, esa es la oferta superadora que hablaron casi en vivo. Mauricio Macri estuvo casi 1 hora en su camioneta antes de salir a este encuentro que vimos. Él dijo en tercera persona de que estuvimos hablando con el gobierno a las aproximadamente 9:30 de la mañana, que fue Sí. cuando habló. Habrá hablado él, que estuvo 1 hora en la camioneta, algo que hace habitualmente, pero bueno, no lo sabremos. Él habló en tercera persona. Ahora, esa oferta superadora es que haya 2 candidatos puros del macrismo entre los 6. Y esto se lo han garantizado, de acuerdo a lo que pude hablar, tanto con fuentes del gobierno como así también del PRO. Con lo cual, de acuerdo a la información, recordemos el contexto para quien por supuesto no tiene por qué saber, Jorge Macri más reticente que Mauricio, y ahí estaba la división entre otras tantas cosas de cómo se gobierna la ciudad, y finalmente Jorge Macri va a terminar aceptando, veremos el formato del anuncio, esta alianza electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta Pablo Ibáñez que Macri quería que María Eugenia Vidal fuera una de esas 2, que María Eugenia Vidal no quería ir ni Sí. 5 ni 6, Exacto. pero que eventualmente la Libertad Avanza le habría tachado el nombre Vidal. Es decir, además hay supervisión de quiénes serían los del PRO puros que entren a las listas. Ahora, independientemente de la cuestión electoral, ¿esto es la fagocitación por parte de la Libertad Avanza del PRO? Porque está bien, fenómeno. Electoralmente por ahí mete 2 diputados en la capital federal, pero ¿cómo quedás parado hacia la elección del jefe de gobierno dentro de 2 años y medio? Es que las interpretaciones son obviamente muchas. Uno dirán, ¿qué hacemos? Vamos aparte y a ver si tenemos un diputado, nos terminamos de extinguir en las posibilidades, en los números, en lo que va a terminar siendo indudablemente para todos los medios, directamente que el macrismo sea un espacio residual. Pero el que macrismo no aprendió de lo que le hizo a los radicales. Sí, le hizo lo Bueno, mismo a los radicales hace exactamente. 8 Hay una 10 pregunta años. para hacer. Radicalismo. Fue Intentó sobrevivir. furgón de cola. Bueno, esto es lo que ellos plantean y que después ellos se adueñen, todo esto discursivo, Sí. ultra... Sí, debatible. debatible. Vamos a ver después qué pasa. Absolutamente. ¿Se adueñen de? Se adueñen de una supuesta victoria, como también podría ocurrir en la provincia de Buenos Aires, al menos en algunas secciones que tiene más peso específico. No hay del PRO. ninguna chance de que se adueñen de nada. Pero hay una Para pregunta, ellos sí. con la hay una verborragia pregunta. que tiene este No, gobierno. No si, cuando el mileísmo entre en crisis, porque eventualmente el proyecto económico no deja mucho margen para otra cosa, mirando la historia argentina, digamos. Sí, sí.
¿Quién hereda esa representación? ¿Creerá el PRO que hay que mantenerse cerca para heredar efectivamente Pero esa crisis? cuanto más cerca estás, menos heredás. Si estás, Porque si- sos parte del problema. Pues Y sos ese fue el parte del debate hoy problema. también, ¿eh? Porque hoy, dentro de todo lo que se habló, ya sé que es una partecita, pero no deja de ser simbólico, porque aparte hablamos de temas ultra sensibles. Hoy se habló de cuál va a ser la postura del PRO en el Congreso en el marco de lo que va a ser, bueno, hay varios temas, pero entre ellos la insistencia o no, el tema de la nueva ley de jubilaciones, Esa la es una muy moratoria, buena la continuidad de pregunta la porque hubo moratoria. abstenciones muy notorias que en la aprobación de anterior la sesión. ley, ¿no? En la anterior sesión. Bueno, de acuerdo a lo que pude hablar con esas fuentes que Sí. estuvieron en esa reunión, todavía no está claro, no está confirmado, con lo cual voy a marcar que hay todavía dudas. La intención de la mayoría es terminar acompañando el veto. Obviamente que está atado a lo que Y estamos si van a una discutiendo. alianza- Están negociando también con la votación de esas leyes. de esa ley. Efectivamente. Y además también veremos el comportamiento. Eso, el reciente veto de Milei, recién durante agosto. Es decir, mientras estamos hablando de la campaña bonaerense, va a ser parte de la campaña el tema del veto, el tema de jubilaciones y discapacidad. Digo esto porque el miércoles no se va a tratar, el miércoles se va a tratar la situación del Garrahan, la situación del presupuesto universitario, el proyecto de los gobernadores, que está atado, entre paréntesis, subrayo, va a haber quórum, y a priori habría una media sanción para la mayoría de estos proyectos. Bueno, importante Todo esto, información. ¿Por qué? Habría quórum. ¿Por qué? La primera pelea es esa, conseguir quórum para esa sesión del miércoles y después El quórum eventualmente... está supuestamente garantizado. Sí. Lo que todavía no está, por supuesto, hay distintos tipos de votación. No quiero ahondar en detalles que quizá no importen, porque en algunos casos se necesitan 2/3. De hecho, el proyecto de los gobernadores es para que recién se trate en comisiones. Es el famoso emplazamiento. Sí. El tema es que lo que está tratando de hacer la oposición, entre ellos el peronismo, Democracia para Siempre y otros sectores, la izquierda, etcétera, es que los gobernadores apoyen el proyecto del Garrahan y el de universidades. Los gobernadores, cuando digo los gobernadores, digo los que tienen poder y los que todavía siguen hablando con el gobierno, no quieren aprobar ese proyecto. Quieren solamente aprobar su proyecto, que es el de restitución de los fondos que han perdido con Milei. Sin embargo, como ocurrió en el Senado, ustedes recuerdan lo que habló Mayans en la previa de esa sesión, es... Si ustedes quieren la media sanción de su proyecto de las cajas, apruébennos. Tiene que acompañar esto. Exactamente. Incluso hubo discusión en el orden en el que se discutía todo eso. Estuvo a punto de caerse la Va a sesión. ser muy interesante Hubiera ver sido lo un que pasa el escándalo. miércoles. Va a estar atado, va a haber 2 discusiones previas a gobernadores, con lo cual va a ser un contexto casi idéntico al Senado, donde se va a tratar largamente Garrahan, largamente presupuesto universitario, y después no se estipulan muchos más debates, pero de todas formas va a estar atado. Así que va a ser difícil que los gobernadores, si es que quieren recomponer sus arcas, sus cajas, no terminen acompañando los proyectos de la mayoría. ¿Entra Libera en la sesión Sí, del miércoles? efectivamente, con un desenlace que yo no me quiero animar, porque claramente el gobierno, creo que lo que más le interesa de todo lo que estamos hablando, que no porque entre Libra. el resto es veto. El resto lo veta. El resto lo veta, por supuesto que quiere medir fuerzas. Pero si tenés una comisión investigadora, es harina de otro costado. Recordemos eso, y está, por algunos artilugios del propio oficialismo, llegaron a un empate en la comisión, entonces ni siquiera pudieron... Tienen que reconfigurarlo. Definir autoridades, van a cambiar la regla, van a intentar cambiar la regla de juego de la comisión. Sí, pero además Martín Menem está planteando que se venció, que ya está, que ya pasó el tiempo de la comisión, ¿no? Entonces... Esa discusión va a ser áspera. Sí, va a ser áspera. El formato del planteo es el de un emplazamiento también para el funcionamiento de la comisión. Emplazamiento, pero reformar la regla de juego, si no, no destraban, no van a destrabar. Sí, pero lo harían trasladando el emplazamiento a la comisión. Es medio retorcido, pero es el camino que están tratando. Es un tema central. Estoy pensando, voy un poco Para más mí atrás. es clave. Sí, claro. Ya sé que muchos nos estarán viendo, dirán, bueno, prefiero que traten Garrahan universidades, por supuesto, pero para el gobierno es un tema neurálgico, es una fibra ultra sensible que, de acuerdo a lo que yo tengo, el resto puedo más o menos opinar acerca de cómo podría darse el miércoles, pero con el tema Libra yo me reservo porque el gobierno está trabajando intensamente. Es que Libra justamente no tiene ahora una posición decisiva en el devenir del gobierno, porque por el tema de la economía más o menos, la baja de inflación, esto que veníamos discutiendo largamente. Pero al revés, plantealo, Mariano. Imagínate si sobre esta situación... Ahí voy. O
O sea, pero cuando la cancha se ponga empinada, Libra va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, Es que- y empieza a tejerse otra cuestión, que es el tema de la corrupción, el tema, lo que siempre están todo el tiempo agitando la derecha, les toca a ellos ahora. Es que lo que están tratando a toda costa de hacer es frenar eso. Claro. Hasta ahora, digamos, cada semana tenés un par de noticias. Hasta ahora muchas vinieron de Estados Unidos, sobre todo la semana pasada, por planteos muy profundos que hubo, mencionando explícitamente a Javier Milei y a Karina Milei en Estados Unidos, pero también queda el capítulo de judicial acá, que debería estos días debería despertarse por estos días, que tiene que ver con las transferencias que hizo Hayden Davis en el momento que estaba en la Casa Rosada hablando con Javier Milei. Por eso están tan preocupados, porque hay mucha información dando vueltas sobre esto y lo que están tratando de contener es que no se hable de esto. Eso es lo que está tratando de hacer Martín Menem, porque lo que le falta es que también se hable de esto en el Congreso y que empiece a saltar de todo ahí y que encima la comisión tenga facultades para tomar medidas. Porque si la comisión funciona legalmente, puede llegar a, o sea, puede citar gente y tener que llevarla por la fuerza si no se presentan, pueden pedir informes de todo tipo, pueden hablar con Estados Unidos, pueden hacer lo que quieran. Entonces, en ese caso, eso es lo que están tratando de evitar. Acá octubre al menos, ¿no? Está claro. Sí, Porque claro. En algún momento yo entiendo que la oposición va a avanzar en alguno de estos proyectos para al menos interpelar al gobierno hasta donde pueda. El tema es que lo haga antes y que intente de alguna manera poner en jaque al gobierno en lo que el gobierno supuestamente, muchos seguramente van a coincidir que no ha ocurrido, pero que el gobierno intenta mostrar transparencia, intenta mostrar una serie de cuestiones que, repito, ultra refutables, pero que no deja de ser una idea del gobierno, decir, no somos distintos a la supuesta casta que reemplazamos. Mirá la declaración jurada de Toto Caputo. Bueno, por supuesto. Quiero volver está todo claro. Un pasito atrás y trato de imaginarme, Nico, y con esto cerramos, trato de imaginarme. 17 de agosto, debate por lista, o sea, es el cierre de listas. Ahí sí hay que poner nombre propio. Exactamente. En esos alrededores vas a tener muy cerca la elección bonaerense y vas a tener probablemente todo el tema de los vetos de la sesión para sostener o no los vetos. Esos días van a ser días de furia para todos los espacios de la política, pero para el gobierno seguramente porque va a haber quien quiera negociar cosas en el marco o de los vetos o las listas y hay que ver qué pasa con la economía. Todo eso que estás hablando, separo a la economía que seguramente forma parte de otro carril y que quizás involucre más al presidente de todo lo que estamos hablando, porque el presidente... No, pensaba el estado de ánimo de la sociedad, ¿no? También, pero el para estado eso de ánimo del presidente también. Bueno, sí. Absolutamente. Que no es una cuestión menor. Pero para eso era indispensable que el famoso triángulo de hierro, digo, con todos estos frentes, era imposible de afrontar para un gobierno como otros tantos, es cierto, pero tan personalista, donde Karina Milei y Santiago Caputo son quienes tienen que trabajar en todo lo que estamos hablando. Congreso. Cuando digo Congreso, tiene que ver con los vetos y todos los proyectos que estamos hablando. Y las artes de convencer legisladores y legisladoras. Bueno, y me olvido de alguien, porque ya yo no le llamaría ya Triángulo de Hierro, no sé qué sería de hierro. Guillermo Francos. Cuadrado, no sé cómo quieren llamarlo, una mesa. Ahora ya el Triángulo de Hierro, ahora es un cuadrado. Guillermo Francos, que estuvo constantemente vilipendiado por Santiago Caputo, que es el jefe de gabinete Blue, donde las reuniones de gabinete, las que no se informan, se hacen en el despacho de Santiago Caputo. Marco esto porque estamos ahí deambulando cuando nos dejan estar ahí. Claro. Sea complicado, pero bueno, seguimos trabajando. Guillermo Francos es sustancial para que el gobierno intente de alguna manera llegar primero con la menor cantidad de obstáculos en el Congreso y posteriormente con respecto ya al tema absolutamente electoral, bueno, ahí es directamente el jefe, que es Karina Milei. Por eso la convocatoria a Caputo para la provincia de y trabajar Buenos Aires, ¿no? Y atención a esto. Veamos, supuestamente hay una tregua entre la Fuerza del Cielo, que es la agrupación de Santiago Caputo, con el resto del carinismo, entre ellos pareja, el clan Menem. Pero vamos a volver a discutir otra vez, en algunos días, vamos a discutir otra vez las listas. Y recuerden que las Fuerzas del Cielo quedaron marginadas del debate bonaerense. O sea, además de todo lo que dijimos, las internas propias del ahora hay una mini tregua, la tropa digital está volviendo a operar, pero no sé qué va a ocurrir con algo que, repito, ahora es tregua, ahora no hablamos, en una semana va a ser un tema de Estado. Nicolás, muchas gracias. Un placer. Por haber venido. Gracias. Un gusto. Bueno, qué país, ¿no?
Sí, ya no vamos a ir a la pausa, pero quiero contarles y recordarles que cada día vamos a compartir las ofertas bomba del nuevo marketplace de Ribeiro, que está con nosotros. Y atención, amantes de la imagen y el sonido perfecto, Irina, por ejemplo, que necesita que todo sea perfecto. Televisión de LG OLED de 55 pulgadas, modelo C3 PSA, All Thing, con un 20% off, con un 20% de descuento. Ahora 2.000.000, casi 400.000 pesos, 2.399.999, siempre quise decirlo. Y lo mejor, te lo puedes llevar en 6 cuotas sin intereses de 399.999 pesos. Sale para allá, Irina. Con tecnología OLED Evo, negros más profundos, colores vibrantes y la potencia de All Think para que disfrutes cines, series y juegos como nunca antes. Y además, el envío es gratis con reintegro. Entrá en ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Muchísimas gracias nuevamente a Ribeiro y bienvenidos otra vez a QR. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar, denuncias respecto de la CIDE. Lo va a contar Irina Hauser y sobre todo, o principalmente, a quiénes están investigando, a quiénes están espiando en la CIDE. Y sobre todo, ¿vale eso de acuerdo a la regla de juego de nuestra república? Y vamos a hablar y seguir hablando, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la política, porque no solamente hay cierre de alianzas para la Libertad Avanza y para el PRO, sino también para el resto de las fuerzas. Ya venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos.
Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR hasta las 12 de la noche. Irina Hauser, ¿qué es lo que está pasando en la CIDE? Bueno, en la CIDE pasan muchas cosas, pero hay una muy llamativa, que es que están haciendo una suerte de reportes de inteligencia que se anticipan a situaciones, ¿no? Como por ejemplo lo hicieron cuando estaba por venir el 9 de julio. Entonces armaron un reporte diciendo qué iba a pasar y cuestiones que también habían pasado en la previa al 9 de julio, para que se entendiera qué podía pasar en ese momento. De hecho, el informe está titulado Hechos previstos para el 9 de julio. Si querés podemos ver la carátula. Bueno, en un ratito la vamos a ver. La podemos contar. Ya que tuvimos acceso al informe que lo reveló el colega Hugo Alconadamón en el diario La Nación. Y estos reportes tienen dos particularidades, te diría. Una es que van contando reuniones que tienen dirigentes políticos de alto perfil, ¿no? Reuniones programadas, reuniones que se hicieron, todo, bueno, con miras a una determinada fecha. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene toda otra... Perdón, ¿con información pública? Está hecho con información pública, pero ahora te voy a explicar cuál es el conflicto con esto, más allá de que sea información pública. Y por otro lado, ahí estamos viendo la carátula del informe de la Secretaría de Inteligencia para que vean cómo es un reporte de estas características. Sí. Si vos lo lees entero, ¿sabés qué parece? Parece un informe periodístico, casi periodístico. Te va contando los hechos, ¿no? Como si estuvieran lavados, pero lo que hace es una recolección de datos de reuniones políticas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la planificación de actividades, por ejemplo, de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de los partidos de izquierda, ¿no? Va a haber tal movilización, de los jubilados. Todo eso tiene. Te voy a dar, vamos a ver algún ejemplo. Lo tenemos, Juli, por ejemplo, cómo
lo que cuenta este informe sobre... Mira, ahí lo tenés. Reunión. En este contexto, los dirigentes opositores Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a reunirse en la ciudad de La Plata con el objetivo de avanzar en una estrategia común y consolidar la unidad de cara a los comicios del 7 de septiembre. Claro, si esto sale publicado en un portal, vos decís, bueno, está bien, es información, pero esto es la CIDE, es un informe de la CIDE. Es un informe de la CIDE. Bueno, ¿cuál es el problema con esta cuestión? Mira, y vamos uno más que atañe a Facundo Manes. A ver si lo tenemos. Por otro lado, previo a la celebración de la convención de la Unión Cívica Radical Bonaerense para definir estrategia de alianzas, el jefe político del espacio Para Adelante, Facundo Manes, mantuvo un encuentro en su domicilio con el exintendente de Lanús, Néstor Grindetti. En paralelo, un grupo de intendentes radicales llevó a cabo una reunión virtual con el referente Miguel Fernández a fin de abordar especialmente la modalidad que podrían adoptar los eventuales acuerdos en los distintos distritos. Me parece bien que cuentes cuál es el conflicto, porque si alguien que nos está viendo dice, bueno, por ahí están recabando información, están leyendo en los diarios. Por eso digo, vos lees esto y decís, estoy leyendo una nota, sí, claro. No sé, una nota periodística. ¿Cuál es el problema que esto lo haga la CIDE? ¿Cuál es el problema? Primero hay una característica del reporte que es que solamente habla de la oposición. No es que te están contando qué hace La Libertad Avanza. Claro, no es un clipping general. No es un clipping general. Lo que a ellos les preocupa son los movimientos de la oposición. Y en relación al PRO, todo lo que sean movimientos opositores, no lo de alianzas, ¿no? La ley de inteligencia nacional, la 25.520, dice muy específicamente que está prohibido obtener información o producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o grupos solamente por el hecho de su raza, su fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales, laborales, así como por la actividad lícita que desarrollan en cualquier esfera de acción. No se puede acopiar información, almacenar información por razones políticas. Esto, así de berreta como lo ves, es almacenamiento de información política. No está claro a quién está dirigido, porque acá la pregunta es, ¿a quién le mandan este reporte? ¿Para quién hacen el informe? ¿Para quién hacen el informe? Uno se puede imaginar... Un informe ilegal, repitámoslo. Es un informe, bueno, además la señal que tenemos de que esto podría ser considerado ilegal es que la Bicameral de Inteligencia, esta comisión que funciona con integrantes de las dos cámaras del Congreso, la que fiscaliza las actividades de inteligencia, ya convocó una reunión por este informe para la semana que viene, el martes a las 15:30. ¿Qué querías decir, Mariano? No, a mí lo que me sorprende del segundo ítem, del segundo informe que vos presentaste es esto. Facundo Manes mantuvo un encuentro en su domicilio con el exintendente de Lanús, Néstor, en su domicilio. No, lo que no sabemos si esa información que recaban de lectura de... algo de esto lo sacaron. No importa, digamos. O no, pero está bien, claro, no importa. Lo sacaron dice, de página 12. CIDE arriba, CIDE. ¿Cómo, Iri? No, que algo de esto, de las características de la reunión y el lugar y demás, lo sacan de página 12. No citan la foto. Porque además eventualmente sos un trucho. Encima son truchos. Claro, bueno. Encima son unos perezosos. Sí, Manda uno, por lo menos, que lo espía a Mane, pero Santiago, encima te están de choreando página la 12. guita, Santiago. Sí, te están caminando. Claro. Bueno, te están caminando. Muy minipiqui. Igual, recordemos que el Plan de Inteligencia Nacional, que está siendo revisado por la Bicameral, a un paso bastante... Cansino. Cansino. Posta, no me jodas. Bueno, habilita muchas posibilidades de espionaje, incluso de ciberpatrullaje, ¿no? Que todavía no sabemos qué alcance tiene, ¿no? Sabemos sí que hay una predilección por destinar fondos a la Secretaría de Inteligencia. La verdad que si lo mandan por para eso digo, si para es paralelo esto, diario, hacete un clipping. Claro. Santiago. Es que deben haber subido la venta de página 12, porque con la que tienen deben haber comprado toda la edición. Bueno, pero así como encontrás esto, en el mismo informe, que es un informe de 9 páginas, encontrás cosas que tienen que ver, por ejemplo, con un festival convocado para el 9 de julio, y dicen que el festival está organizado... ahí está, ahí lo estamos viendo. En este contexto, el kirchnerismo impulsa una convocatoria para el Día de la Independencia del Parque Lezama bajo el lema Argentina con Cristina.
que de hecho se realizó y tuvo gran cobertura. Sí. A través de redes sociales, dirigentes de la Cámpora y referentes del espacio convocan un festival con el objetivo de replicar el banderazo realizado el pasado 20 de junio en conmemoración del Día de la Bandera. La convocatoria fue difundida, entre otros, por el senador Guado de Pedro, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. El festival empieza a las 2 de la tarde y contará con la participación de artistas como Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Barbarita Palacio. Lo están choreando. Chicos, esto es muy fuerte. Lo están choreando. Esto es muy fuerte. No, pero, che, es una gacetilla. Es una gacetilla. Que se dejen de joder. No, a ver, es de imaginar que hay otros documentos de este tipo, puede haber otros documentos. Digo, estoy pensando, porque esto da la impresión que es un clipping, de nuevo, pero si abre la puerta... Perdón, lo filtran, ¿no? Claro. Porque también, o sea, es obvio que esto forma también parte de la interna y del tiroteo en Pero el es que un hay... copy-paste de lo que sale en Esperá, los diarios. lo filtran porque hay una interna, porque hay una disputa interna. Lo filtran porque hay una disputa interna. Recordemos que además la CIDE es uno de los organismos que está bajo la esfera de Santiago Caputo, Sí. ¿no? El titular es Sergio Neifer, que es una persona puesta por Santiago Caputo. Bueno, también lo tenés a Diego Kravetz ahí. Pero a lo que voy es a que... Y siempre hay estructuras internas y hay más, hay otras estructuras. cuyas terminales uno nunca sabe Exactamente. de qué van. Pero bueno, a mí me asombró que, por ejemplo, o sea, en los inicios está toda esta cuestión de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y ya sabemos que en la provincia de Buenos Aires, bueno, ha habido, o sea, que parte de la pelea libertaria en la provincia de Buenos Aires tiene que ver justamente con la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Por eso digo... y recordemos en medio de todo eso el tema del avión y las valijas. Exacto. Bueno... De las empresas de Menem y las licitaciones. No informa nada sobre el avión y las valijas. Mirá. ¿Quién la tiene esa No, en causa? realidad ¿Qué tendría que...? Aparte, las carpetas se la dan a... ¿Quién tiene esa causa? La causa... La de las valijas la tiene Servini. uno de los que fue al lago escondido. Belén Pablo Arrieta, ¿no? Yadarola. Ah, mirá vos. ¿Belén Pablo era el nombre propio de Arrieta? No, Ahora... sí, Laura Belén Laura Arrieta. Sí. Bueno, pero la tienen también un grupo de fiscales, entre ellos los de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Pero lo que te digo es, bueno, ahí no... te digo porque esto es simultáneo con el tema de la difusión de... O sea, este informe de la época tiene que ver con... Es en la misma época que se dififunde lo de las valijas. ¿También se meten con los sindicatos? También se mete con los sindicatos. Y por lo que yo te leí de la ley de inteligencia, también hay persecución sindical. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino mantiene paros escalonados en la fábrica FATE, Bridgestone y Pirelli. Dale. Bueno, son focos de preocupación, evidentemente. No, está bien, pero no dice nada. No, lo que tendría que decir a las 11 de la mañana hacemos esto nosotros para Macuerre. Sí, la verdad que sí. Sí, nosotros los leemos mejor que ellos. ¿De qué manera podría, o sea, por qué podría tener interés para la CIDE? Yo te paso el repaso de medio que hace Uy González, desde las 7 a las 9 de la mañana y es más mejor. efectivo que esto. ¿Cómo podría justificar la CIDE que está informando esto? O algo. Si hay un problema de seguridad para la nación. Digo, ¿por qué? ¿Qué hace la CIDE? Está bien, esto no es todo lo que hace, un poco por lo que decía Hernán. Nosotros no podemos tomar el chiste, pero... No, ¿para qué haces un reporte? Un reporte lo tenés que hacer cuando hay un peligro para la seguridad de la nación, por ejemplo. La CIDE, ¿qué hace? No está para hacer esto. Paros escalonados en Pirelli, Bridgestone y... Eso es lo que digo. Y FATE. Y además la selectividad que hacen es muy, muy grosera, ¿no? Claro. Si vas a analizar la escena política, qué sé yo. Si es el mapa político, ponés todos los actores del mapa político. Sí, de todas maneras, no está. Igual no puede. Tampoco es raro, ¿para qué lo harías? Es que no, lo que estoy explicando es que no se puede. Esta imbecilidad, porque es una imbecilidad, por lo menos lo que estás presentando, todo lo que es una imbecilidad, pero es una imbecilidad que es como... La CIDE está haciendo esto, digamos. Sí, se o sea, ahora hace esto, pero por ahí... Pagan este laburo. Claro. ¿Cuánta plata le ponen a la CIDE que no mandan al Garrahan y a... Hacen muchas más cosas que esto que estamos viendo. Por eso acá hay dos datos, por acá eso digo. El primer dato es, si esto hay es alguien cobrando dinero en la CIDE por hacer esto, están bolsiqueando. Santiago Caputo. Pero el elemento más fuerte es quién difunde esto, a quién se lo da y para qué. Si no... Porque cosas graves la CIDE está haciendo mucho peor que esto. Maldad debe estar haciendo.
Son espías. Bueno, no queda en son manos entonces de la panelistas de comisión bicameral. Ahora están en manos de la comisión Pidieron bicameral. una reunión presumiblemente por Llamaron esto. a una reunión, sí, donde el foco va a ser pero igual están terminando de elaborar un informe sobre el plan de inteligencia nacional. ¿Qué está mostrando que se ríe Hamilton a nuestra espalda? El mini piqui. Ah, nuestra portada de mini piqui, claro. Está bien. No, si te hacen esta, Santiago, dale. No. Lo caminaron mal. Muy mini piqui. Lo bolsiquearon al amigo, Muy el mini mini piqui. Bueno, gracias, Irina. Un placer. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con más y vuelve Irina a llevar la rienda porque vamos a hablar de un candidato de La Libertad Avanza en Chaco bastante particular. Dale. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras.
No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Seguimos en QR, tengo saludos caracterizados. Irina, te manda saludos la colega y amiga y maestra Gabriela Tijman. Ah, mira qué bueno. Desde la provincia de Jujuy. Le mando otro. Muy bien. Con algunas acotaciones que no vamos a reiterar. Y a vos te manda saludos Fernando Salceda, también colega. Sí, trabajamos juntos en Fútbol para Todos. Bien. Con un montón de gente querida y muy recordada por mí. Un buen momento de nuestra vida deportiva y laboral. Muy bien. Hernán, nadie te manda saludos. Así que bueno, somos solo que Robinson Crusoe. Este es el momento de... Armando te mando saludos. Te mandó saludo viernes. Te mandó saludo viernes, che. Esto lo hacen porque son las 23:49. Sí. Ya me di cuenta. Muy bien. Era el momento de la palmadita para los colegas. Claro. Me antime con alguien. Te manda saludos Roberto. Claro. No le digas te manda saludos Marcelo. Vamos a ver una foto de un señor que se llama Capi Rodríguez, que es este señor, que es candidato o era de La Libertad Avanza en el Chaco. ¿Y por qué nos tiene que interesar este personaje, Irina Hauser? Este personaje es el presidente de La Libertad Avanza en Chaco. Sí. Y además es el titular del ANSES en Chaco. Bueno. Y además quiere ser candidato a senador por Chaco. Pero tiene un gran problema judicial porque el fiscal Patricio Sabadini está pidiendo que lo citen a indagatoria porque se descubrió que estaba firmando una enorme cantidad de fichas de afiliación truchas a La Libertad Avanza. Las fichas de afiliación son importantes para poder participar en... Claro, en realidad él tenía un partido con otro nombre y lo que quería era pasar a llamarse La Libertad Avanza, cosa que logró. Necesitaba por lo menos 4.000 de estas fichas y fue armando. Se ve que con datos de... Otro se Armando, presume ¿no? que otro Armando. Se ve que con datos que se presume que serían de la base del ANSES, que la tenía muy a mano, una serie de fichas de afiliación que, según el fiscal Patricio Sabadini, son truchas y que además el propio funcionario Rodríguez se daba la potestad de certificarlas con su firma. Muy bien. Entonces tenés, de pronto, en toda esa cantidad de gente que, para que te des una idea, citaron a 45 personas como testigos. Sí. 40 eran afiliaciones falsas. De 45 a 40. Sí. En el total, la cuenta de todas las que se analizaron le da al fiscal 9 de cada 10 citados eran afiliaciones truchas, ¿no? Bueno, y entre ellos tenías adultos mayores, personas con alguna demencia senil, personas analfabetas, muy tristes, personas con problemas de motricidad que nunca podrían firmar una ficha. Todo esto, tenemos la ficha para mostrarlas. A ver, tenemos algunos ejemplos de fichas. Esas son las fichas de afiliación partidaria, sí, que tapamos los datos personales de las personas, para valga la redundancia, para no exponerlos, pero para que veas la firma de Capi Rodríguez y el sellito de, bueno, el año pasado. Él es funcionario del ANSES en Chaco desde el año pasado. Alcoyana. Alcoyana. Y además tiene su afinidad con el gobernador Esdero, ¿no?
Aliado de Milei en la elección, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, bueno, se le está complicando un poco la situación a Capi Rodríguez, que además quiere ser candidato. Ahora hay que ver si desde el juzgado aceptan citarlo a indagatoria por falsedad ideológica de documento público y también por abuso de autoría. Son muchos casos. Yo no sé si te acordás que hubo un caso en la provincia de Buenos Aires hace muchos años, el de los aportantes truchos. Sí, claro. Bueno, Vidal. Muy parecido el sistema. En ese caso era para justificar aportes. Que después eso terminó en la justicia electoral. Sí, le dieron una vuelta bárbara para terminar lavando el delito y que nadie tuviera que pagar penalmente, sí, claro, digamos, por esa... Ahora, qué exigente que sos, ¿eh? Qué molesta. Sí, soy muy exigente. Déjalo tranquilo, 2 fichas. De todas maneras... No, 2 fichas no, esto es solo una muestra. Yo te voy a discutir. 2 fichitas más, no, 9 de cada 10, 40 de 45 es un montón. Pero aparte, ¿qué necesidad? Te agarran los jueces que vieron la obra pública de Cristina, que vieron 5 de no sé cuántas. 5 de 50, mirá. O te agarran los de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal y mirá. Sí, está bien. Seguramente en todos los espacios, en todo el arco de la política aparecen este tipo de personajes. El tema es que se supone que venían por afuera de la casta, digamos, ¿no? Que eran otra cosa, bueno, eso es en la provincia de El Chaco, que insisto, es una de las provincias, estamos hablando de Chaco, de Mendoza, de Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, que ya está confirmado que la Libertad Avanza va con esos partidos, con esos gobernadores, que van juntos con esos oficialismos. Bueno, hay que ver qué pasa con el Capi, por supuesto. Bueno, nos vamos al escroleo de la noche, pero revivimos esta portada, miren. ¡Qué muñeco! Esta fue nuestra portada del viernes pasado, momento emblemático de la política nacional. El presidente de la Nación, junto con todo el gabinete económico, haciendo de ventrílocuo. Así está muy bien. Bueno, ¿por qué hicimos esto? Porque nuestros amigos y amigas de Indisciplinados salieron a la calle y produjeron esta genialidad. Nuestro querido presidente nos quiere explicar economía a través de un muñeco. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Hoy lo trajimos a Foquín para que le pregunte a la gente, ¿qué, Foquín? ¿Y cómo está su economía? Hola, Termín. Quería saber, yo que soy docente, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Estamos mal? Al presidente que se deje de joder un poco, que deje de hablar boludeces. Yo toda mi vida laburé y ahora ando limpiando pisos porque en mi profesión no hay trabajo. Tengo 62 años y soy joven todavía. No hay laburos y si salís a la calle a buscar lo poco que hay, que quieren pagar 2 pesos, que para que si no te alcanza para nada. Sí, le quiero decir a Termín que todo bien con el superávit fiscal, pero si eso es a expensas de que el pueblo se recague de hambre, no está funcionando, Termín. Hola, Termín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, sepa la casualidad que el día de ayer, domingo, mirá lo que me hice. Un cartelito. Esto, porque no me alcanza, no tengo suicidio, no me dan remedio. Termín, no alcanza para nada. Ojo que puede andar como vehículo, eventualmente, ¿no? Por ahí si se presenta como candidato. No demos ideas. Me parece que no. Van en una lista Termín y en la otra, ¿cómo era? Foquín. Sí, mejor no. Mejor tomémosla con la ironía con la que fue realizado, digamos, ¿no? Bueno, estamos llegando al cierre. Yo insisto que va a ser una semana muy interesante de observar, sobre todo el tándem miércoles-jueves. Miércoles sesión en el Congreso con temas bastante sensibles. Estamos hablando de fondo de universidades y estamos hablando residencias en general, de hospitales. Y por otra parte, bueno, está el tema de la Comisión Libra. Y por otra parte, jueves, cierre de alianzas. Ese juego ahí me parece que va a ser muy interesante de observar para analizar el momento de esa correlación de fuerzas. Nos vamos a ir con el presidente Javier Milei y la Fundación Faro, una cena de recaudación de fondos que decía lo siguiente. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro
que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Digamos. Irrefutable. Sí, digamos. Lo que plantea el presidente, ¿no? O sea, digamos. Si la situación estuviera tan mala como dicen y la gente no llegara a fin de mes, habría cadáveres a lo largo de la... somos sensibleros, somos una manga de pelotudos. De los que caminan, de los que quedaron en pie. Somos una manga de pelotudos nosotros, somos Estás muy callado, Hernán, te pusiste mal. No, digo que falta respeto, además de que la gente no llegue a fin de mes, para la gente que no llega a fin de mes escuchar semejante cuestión, ¿no? Es decir, encima sos un salame que no llegaba a fin de mes y yo me muero de risa de vos, porque tendrías que estar muerto, ¿no? Si fuera cierto, tendrías que estar muerto. Claro. Está muy bien. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 10 de la noche, hacemos en vivo QR por Bravo TV. Abrazo, Iri. Chao, Mariano. Hasta el viernes para vos. Salvo que llame Peckerman. Gracias, Hernán Lecher. Y mañana, por favor, saludos para Hernán Lecher, porque si no, tenemos que levantarlo. Está muy afectado, loco, de verdad. Saludito. Sí. Y ni 11 quienes se llamen Armando. Que la pasen muy, pero muy bien. Nos reencontramos mañana.